Hola, buenas noches mis hermanos. ¿Cómo están? Dios los bendiga, Dios los cuida, Dios los guarda. Gracias por estar acompañándome aquí en esta transmisión. Hoy tengo esta gran bendición, ¿verdad? Este gran privilegio de estar con ustedes compartiendo la palabra de lo que Dios me ha hablado, de que cuando Él nos hace un llamado es una grande bendición, es un gran privilegio. ¿Me acompañan a orar mis hermanos? Y vamos a orar mientras se van conectando los demás hermanos para que escuchen la palabra. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta noche, Padre, yo te doy gracias. Gracias por tomarme en tus brazos, por tomarme en tu presencia. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que me guía, poniendo esas palabras, Señor, de sabiduría. Y te doy gracias, Padre. Yo me pongo en tu presencia. Me abandono en tus brazos, Padre, para que seas tú, Señor, tomando tu lugar, Señor. Señor, en esta noche, Padre, en que tú vas a hablar a través de mí, poniendo esas palabras que sean de edificación, Señor, así como lo fue para mí, que sean de edificación para todo aquel, Señor, que va a escuchar este mensaje. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, mi predicación se llama Somos voceros de Dios. El llamado que Dios nos hace a ser voceros de Dios es el más alto llamado que puede recibir un hombre. Es el más alto y el más bendecido. Y es una gran responsabilidad tener ese llamado que Dios nos hace para que seamos esos voceros de Dios. Y forma parte de esos voceros de Dios, que son usados por Dios para llevar ese mensaje a los demás, para llevar ese mensaje a esas almas que están necesitadas en el mundo. Así como un día nosotros recibimos ese mensaje de parte de ese vocero que Dios usó para anunciar y predicar su palabra. Dios primero quiere que nosotros escuchemos el mensaje. ¿Y cómo escuchamos el mensaje? Por medio de que estamos buscando los versículos para que Dios nos guíe, para que Dios sea el que nos use, para que nosotros primeramente recibamos ese mensaje y podamos entenderlo para poder compartirlo a los demás. Es la manera para que Dios quiere que por medio del Espíritu Santo seamos guiados. Seamos guiados por el Espíritu Santo. El mensaje llega a todos los corazones y esos corazones sean transformados. Cuando alguien escucha un mensaje de la palabra de Dios, su corazón es transformado, su corazón es cambiado. Porque recordemos, mis hermanos, bueno, al menos a mí cuando me compartieron la primera vez, desde ese momento mi corazón empezó a ser transformado y cambiado. Porque yo sé que esa persona que vino a compartirme fue ese vocero de Dios, que por medio del Espíritu Santo fue movido su corazón para que esa palabra que ella me daba, mi corazón fuera transformado. Y para algo muy importante, para tener la vida eterna. Para eso son esos voceros de Dios. Por eso Dios les hace ese llamado, para que seamos voceros de Dios. Algo muy importante, mis hermanos, debemos de tener una gran responsabilidad, porque es un llamado muy grande que Dios nos da. Entonces debemos que tener esa responsabilidad con Dios.
ser responsables a lo que Él nos está llamando. Cuando un hombre, porque pues a fin de cuentas todos los predicadores, pastores, pastoras son hombres, hechuras de Dios, se pone detrás de un púlpito y abre la palabra de Dios para dar ese mensaje, algo muy impactante, mis hermanos. Debe de tener en cuenta principalmente que se está poniendo delante de Dios. Que ese predicador, esa predicadora, está poniéndose delante de Dios. Que es el que lo llamó, porque Dios nos llamó a predicar. Dios nos ha dado ese llamamiento a predicar, ya sea por medio de una predicación por internet, por medio de estar en una congregación como lo están los pastores, ¿verdad? Que ya tienen un título de ser pastores, como andar en la calle predicando, también eso es ser vocero de Dios y es un llamado de Dios. Y debemos de tener en cuenta que estamos delante de Dios. Cuando abrimos nuestra boca y abrimos la palabra de Dios, debemos de tomar en cuenta que el principal es Dios. ¿Para qué? Para hacer las cosas con fidelidad, con amor a Dios, hacerlo todo como si fuera para Dios, dice la palabra. Y dejar que Dios nos guíe. Estar sujetos a la voluntad de Dios. No actuar en la carne, sino sujetos que bajo autoridad, dice la palabra. Sujetar esta carne a la cruz del Calvario. Decirle a nuestra alma que se sujeta al señorío de Cristo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos guíe a llevar ese buen mensaje a los demás. No hacerlo en nuestro entendimiento, sino con el entendimiento de Dios. Pedirle a Dios sabiduría. Pedirle a Dios de lo alto que nos dé esa sabiduría. Sabemos que ya nos la dio en la cruz del Calvario, pero es necesario pedírsela día con día. Yo oré mucho y sigo orando para que Dios me dé esa sabiduría de lo alto. Antes yo no entendía la palabra, no entendía nada, mis hermanos. Pero cuando yo empecé a pedir esa sabiduría, ¿qué creen, mis hermanos? Dios me la empezó a dar. Porque Dios quiere que abramos nuestra boca. Sí, Él ya sabe lo que necesitamos, pero si nosotros no se lo pedimos. Y ese era el anhelo más grande de mi corazón. Dame sabiduría de lo alto. Porque yo veía cómo predicaban, cómo salían a evangelizar y tenían palabra para dar a los demás. Y yo decía, Señor, abre mi boca. Espíritu Santo, abre mi boca. Cuando entendí que había un Espíritu Santo, clamaba al Espíritu Santo diciéndole, dame esa sabiduría de lo alto porque yo lo necesito. Que cada que yo lea tu palabra y yo la abra, yo pueda entender tu palabra. Me dio esa palabra que dice, que me dé esa palabra, esas maravillas que Él les tiene escritas para nosotros. Y yo le empezaba a decir, Padre, si de verdad esas maravillas son para que yo las entienda, dame esa sabiduría. Yo quiero entender tu palabra para poder guiar a otro. Para cuando nos pusieron a predicar, eso es lo que yo anhelaba más. Para que no hable yo en la carne. Para que sea tu Espíritu Santo el que me guíe, el que me dé esa palabra y que esa palabra refresque a los demás, pero primeramente que me refresque a mí. Y hoy haciendo esta predicación, sí, ciertamente somos esos voceros de Dios. No digamos que somos inútiles delante de Dios porque no es cierto. Somos esos voceros de Dios que anunciamos y predicamos la palabra con los vecinos, con el que se nos ponga enfrente. Bueno, al menos yo, con cualquier persona, yo termino hablando de Dios. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo me está usando. Porque si yo se lo pedí, es para que esos frutos sean dignos,
para que otro quiera comer de esos frutos que Dios me está dando. Entonces, mis hermanos, es muy importante que un vocero de Dios debe serle fiel a Dios. Debe de tener esa fidelidad con Dios, porque es una gran responsabilidad estar predicando. No somos profesionales de la palabra. Cuando la predicamos, hablando la verdad, somos voceros, guiados por el Espíritu Santo, por su gracia y misericordia, para llevar el mensaje al que nos ha dado, al que Dios nos ha puesto en el camino. Y no es por nosotros, no es por mí, no es por Jorge, no es por nosotros mismos, sino es por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es por su gracia, es por su misericordia que Él nos da esa palabra fresca para los demás, que Él nos guía con su Espíritu Santo a ser esos voceros. Acompáñenme, mis hermanos, a 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Se las voy a leer. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es, mis hermanos, es la gracia de Dios. La gracia de Dios está con nosotros y es una bendición tan grande tener esa gracia, porque esa gracia es Cristo Jesús, el que mora en nuestro corazón, el que está con nosotros. Cuando subimos a un púlpito, nuestro corazón y mente debe de estar conscientes de que solo somos siervos de Dios. No presentarnos en un púlpito con orgullo, con soberbia, con que pues yo me la sé de la A a la Z. Porque la palabra de Dios dice que la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces debemos de estar detrás de un púlpito como siervos de Dios, porque estamos delante de Dios, intentando servir al Dios del universo. Cuando estamos detrás de un púlpito, le estamos sirviendo a Dios, le estamos sirviendo a sus hijos, no le estamos sirviendo al hombre. Le estamos sirviendo a unos hijos de Dios. Eso lo debemos de tener en mente. Y principalmente ¿a quién? A Dios. No vanagloriarnos. No tomar, dice la palabra de Dios, no tomes en poco la juventud. Porque yo he sabido de muchos pastores que son jóvenes y han llegado a Cristo. He conocido gente que tiene años en el Evangelio, 20, 15, 18 años, y siguen siendo ovejas. Entonces, mis hermanos, este es un don del Espíritu Santo, un fruto que el Espíritu Santo nos da. Como vasos de barro, dejarnos moldear por Él. Somos vasos de barro que debemos dejarnos moldear por Dios, como esos barros de honra, donde Él vierte su vino fresco. Y ese vino fresco se lo vamos a dar a los demás. Acompáñeme, mi hermano, a 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7. Se las voy a leer. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así es, mis hermanos, para que la excelencia de Dios esté con nosotros. Por eso debemos dejar que seamos esos barros de honra, esos barros
que Dios va moldeando con el tiempo, que Dios va moldeando con el día, que Dios va moldeando por medio de que nosotros buscamos de Él, por medio de que nosotros leemos la palabra, la escudriñamos, la desmenuzamos. Ahí nos estamos dejando moldear por nuestro buen Dios, por nuestro gran Dios, para tener que esa excelencia que Dios tiene para nosotros, ser fiel a Dios, ser sujetos en obediencia a Dios. Cuando nosotros nos sujetamos a la obediencia de Dios, podremos sujetarnos a todo y nuestra vida va cambiando, nuestro rostro va cambiando, la manera de vivir va cambiando, nuestros pensamientos van cambiando y podemos ser esos vasos de honra, útiles al Señor. ¿Por qué? Como dice, para que su excelencia y su poder esté con nosotros, porque somos esos vasos de honra. Suplicando que nos dé su santa unción para poder ser útiles en sus preciosas manos. Como les decía, yo le suplicaba y le decía, dame esa sabiduría de lo alto. ¿Para qué? Para poder ser esos barros en sus preciosas manos, para poder ser útiles. Si tenemos en mente que cuando predicamos solo somos ministros y siervos de Dios, y también tenemos esa fidelidad con Dios, que fue Él quien nos llamó a esta gran misión, y tener en cuenta que este llamado es tan glorioso, y tener en cuenta que al que mucho se le da, mucho se le requiere de Él. Debemos de tener en cuenta que si Él nos hace un llamado y que si Él nos da más nos va a demandar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque puede haber un enfermo, puede haber, no sé, un endemoniado, un enchamucado, como dice, ¿no? Pero como nosotros ya estamos llenos del Señor, ya somos sus barros donde Él vierte su vino fresco, va a poder decir nuestro pastor, vaya con Cande. ¿Por qué? Porque ella tiene la llenura del Espíritu Santo. Ella va a orar por usted. Ella va a recibir esa sanidad con esa oración que usted le va a hacer. ¿Por qué? No va a ser la persona, va a ser el Espíritu Santo que mora en ella. Por eso más se le va a demandar. Por eso más deberá de estar en la presencia de Dios. Y no descuidarnos de la oración, no descuidarnos de las cosas de Dios, no apartarnos de su presencia. Porque si nos apartamos de la presencia de Dios, con todas las bendiciones que Dios ya nos dio, siendo esos barros útiles en sus preciosas manos del Señor, créanme que vamos a ser presa fácil para el enemigo. Porque el enemigo se enoja. Porque dice, ¿cómo? Si este ya era de acá, ¿cómo que ya está, hace milagros? ¿Cómo que ya está, cambió su vida de ser? Se enoja, pero no debemos de bajar la guardia, no debemos de descuidarnos, debemos de buscar más y más del Señor. Yo recuerdo que nuestro pastor nos dice, oren por mí, necesito su oración. Yo no lo entendía al principio. Dije, ¿cómo? Pues si es el pastor, ¿cómo va a necesitar nuestra oración, verdad? Pero hoy lo entiendo. ¿Por qué? Porque Él debe de estar bien cubierto por la oración de cada uno de nosotros. Él debe de estar con un cerco de oración, al igual que los voceros de Dios. Recuerden que somos los voceros de Dios, anunciando y predicando su palabra. No es necesario que estemos en un púlpito. Cuando salen a predicar, ya les dije, cuando compartimos con otra persona, somos esos voceros de Dios. Y Dios nos está usando
Dios está poniendo las palabras de aliento para los demás. Porque por nosotros fuera, ay, con que yo esté bien, ¿qué me importa el vecino? ¿Qué me importan los demás? Pero no, el Espíritu Santo nos dice, ve, dale palabra, ya no la juzgues, ya no la critiques, ya no hables mal de fulanita, mejor ora por ella y ve y dile, mira, lee la Biblia, mira, a mí me ayudó mucho esto, lo otro. Y ahí vamos a ver cómo el Espíritu Santo va poniendo esas palabras. Las va poniendo, las va poniendo. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos esos voceros, que seamos instrumento en sus preciosas manos, que Él nos usa. Eso es lo que quiere el Señor. Como vemos de Jeremías, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo que ya lo había formado, que ya lo había escogido, desde antes que lo formara en el vientre de su madre, desde antes que naciera, ya le había dicho lo que él iba a hacer, ya lo había escogido, ya era predestinado para el Señor. ¿Y qué le dijo Jeremías? Soy un niño y no sé hablar. ¿Y qué le dijo el Señor? No, no digas que eres un niño, porque yo voy a ir contigo, yo te voy a defender y yo voy a poner palabras en tu boca. ¿Y qué hizo el Señor? Puso su mano en su boca y le dio palabras. Palabra de vida, palabra que dio el Espíritu Santo, Dios había puesto en la boca de Jeremías. O sea que no es por lo que haga uno, no es por lo que hable uno, no es por tanta palabrería, no es porque qué bonito hable. No, es el mismo Espíritu Santo que nos guía. Entonces seamos como Jeremías, que pidió que diciéndole que no sabía hablar al Señor, y el Señor le dijo, no temas porque yo estoy contigo, porque yo unjo tu boca. Y así creamos que el Espíritu Santo unge nuestra boca, pone palabra de vida en nosotros para dar a los demás. Porque nosotros ya no estamos para maldecir, ya no estamos para criticar, estamos para levantar, estamos para plantar, para desarraigar, como le dijo a Jeremías también. Yo te he dado el poder, y creer también que por medio de eso somos esos voceros de Dios que Él usa. Creámoslo, mi hermano. Vamos a Lucas 12:48. Lucas 12:48. Se las voy a leer. Dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí otra vez nos está diciendo el Señor. Al que mucho se le ha dado, se le ha confiado, Dios ha confiado en él, Dios ha confiado en que es un buen siervo fiel, Dios ha confiado en que siempre está delante de Dios, escudriñando la palabra, en oración con Dios, en la intimidad con Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que más nos va a pedir, más nos va a demandar. Pero es una bendición, mis hermanos, porque somos bendición para los demás, pero no por nosotros, sino por el que mora en nosotros, por el Espíritu Santo. Y dicen que un privilegio, pero yo siempre lo he dicho, es una grande bendición que el Señor nos da. Es una grande bendición. Yo me siento muy contenta cuando vienen a la casa y me dicen, señora Ana, ora por mí. Señora Ana, yo sé que usted va a su templo, a su congregación. ¿Puede hacer oración por mí? Tengo una vecina que siempre, es que mi hija está mala, ¿puede orar por ella? Es que mi patrón se enfermó, ¿puede hacer oración? Y yo me siento muy feliz
muy contenta. ¿Por qué? Porque sé que es el Espíritu Santo, ¿sí?, que me está usando. Y vine a entenderlo más cuando estaba sacando esta predicación. Vine a entender lo que somos esos voceros, que Dios nos usa. Y oramos en las noches, hacemos intercesión los jueves, aquí en la mañana, aquí en su casa, hacemos oración y ponemos en la lista por cada uno que hay que orar. Y luego la gente se siente bien agradecida. Gracias. ¿Qué cree que mi patrón ya está bien? ¿Qué cree que...? O sea, es algo bien... No sé cómo explicárselo, pero yo me siento muy bien. Y yo lo único que les digo, gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él es el que está en mí. Y yo siempre les digo, si por mí fuera, ¿sabes qué te dijera? No me estés molestando. Arréglatelas como puedas, no sé. Pero Dios pone palabra en mí y me anima y me dice. Yo estoy guiando a una vecina y desde cuando el Señor me la puso para que yo la guiara, le diera palabra de vida, que le diera algo que la levantara, porque su matrimonio pues se destruyó, está sola, anda en la droga. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Vino un conflicto en ella que dejamos de hablarnos, y yo entre mí dije, y a ella le iba a predicar, ay no, qué vergüenza, qué oso, como dicen en el mundo, ¿no? Qué oso iba a ser. Pero yo seguía orando por ella. Y el Señor me dijo, esto yo no te mandé a que hicieras, a que tú le quitaras el habla, yo te mandé a que siguieras orando por ella, a que siguieras declarando que ella es ese árbol que da vida. Y me traía memoria cuando a mí me compartieron y anduvieron atrás de mí y no me soltaron. Entonces me dice el Señor, ¿y tú quién eres? ¿Te quieres poner como Dios? Ay, no, mi hermano, yo sentí feo en mi corazón. Y le dije al Señor, perdóname, Señor, perdóname. Yo empecé a orar y bueno, ya hablé con esta muchacha, ya le dije, mira, yo te quiero mucho, discúlpame por lo que te dije, si te ofendí, perdóname. ¿Saben lo que hizo? Se puso a llorar. Dice, yo sentí feo que usted, la que me guiaba, la que yo podía pedirle un consejo, porque mi mamá no está aquí, yo sentí feo cuando usted me dijo, ay, de en vano todo lo que te dije. Tal parece que, sí, por la verdad, porque yo se lo dije, porque me enojé mucho. Y yo le dije, de en vano todo lo que te dije, porque todo se fue a la basura. Y ella me lo recalcó. Ya le dije, perdóname, por favor. Dice, sí, señora, no se preocupe. Dice, pero sígame enseñando de la palabra. O sea, pues me partió mi corazón. Y empecé otra vez a guiarla, a darle versículos. Le dije, pon tus alabanzas. Si es que a mí me gusta mucho la música, o escucha música del mundo. Le digo, mira, nadie somos perfectos. El mismo Espíritu Santo te va a ir quitando eso, pero sé obediente. Sí, y de repente ahí pone sus alabanzas, pero yo sigo orando por ella y sé que el Espíritu Santo es el que me guía a eso, a orar por ella. Y ahí entendí que soy esa vocera de Dios, que no debo de hacerlo en mi carne, que no debo de hacerlo porque tengo mucho conocimiento de la palabra, sino porque el Espíritu Santo es el que pone palabras en mí. Dice, no actuemos en la carne para tener un gran conocimiento. Todo viene por añadidura, dice la misma palabra de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo va a venir por añadidura. Porque yo le pedí en mis oraciones, ponme una persona para que yo la guíe. Ponme una persona, papá, porque no quiero quedarme con los brazos cruzados. No quiero quedarme con lo mucho que tú me has dado. Yo quiero dar de lo que tú me diste. Quiero ser esos frutos dignos, que la gente quiera conocer de ti por medio de mi testimonio. Ayúdame, Señor.
Y así fui buscando y aquí lo dice por añadidura. Y lo dice la misma palabra de Dios. Todo viene por añadidura. Y es fruto, es un fruto que Dios nos da. Es un fruto que Dios nos está dando de ser esos voceros, de ser esas personas que levantan a un alma que está dolorida, que está caída, a un alma que ya no encuentra satisfacción en ningún lado, a un alma que está agonizando. Así como un día nuestra alma estuvo agonizando, poder ayudar a otra alma. Antes mejor ser humildes delante de Dios y de los que nos rodean. Debemos de tener esa humildad primeramente delante de Dios. ¿Para qué? Para poder ser humildes delante de la gente que nos rodea. Sí, la gente se levanta y nos dice y nos critica y se pelea, pero bueno, yo lo que hago es calladita. No, ya no peleo, ya no contiendo. Ya no. Digo, si está enojada o no, pues yo la perdono y la bendigo, Señor. Defiéndeme de sus chamucos, porque ni es la persona, ¿verdad? Son los chamucos que se encargan de robarnos la paz, pero yo trato de ser humilde, porque Dios me ha enseñado a ser humilde con los demás. Con ese temor de Dios, con ese temor que Dios pone en nosotros, tomando en cuenta que un día Él nos pedirá cuentas de todo lo que hacemos. Imagínense, mis hermanos, que Él nos llame a cuentas y que diga, ¿a cuántos evangelizaste? ¿A cuántos les diste palabra? Si tú eres un vocero mío, si tú tenías el Espíritu Santo, ¿por qué lo dejaste apagar? ¿Por qué te quedaste con todo? Imagínense. Es algo muy, muy tremendo lo que Dios nos manda hacer. Pero si somos guiados, es algo muy bonito, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando Dios nos llame a cuentas, podremos decirle, sí, le compartí a fulanito, sutanito. Poder decirle, sí, por medio de ti di sanidad. Tener algo digno que decirle al Señor. Vamos a ver Mateo 12:36. Se los voy a leer. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Debemos de tener cuidado con lo que hablamos, porque no puede salir palabra amarga y palabra dulce de nuestra boca. Debemos de tener mucho cuidado cuando regañamos a los hijos. ¿En qué forma los regañamos? Porque a veces con el coraje los maldecimos. Pero así te va a ir. Pero esto y lo otro no. Debemos de tener mucho cuidado, porque aquí lo está diciendo muy clarito. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y podemos condenar a los demás. Podemos condenarnos a nosotros mismos con lo que digamos. A veces decimos no quiero, no puedo, me da miedo. A mí me enseñaron el miedo no es de Dios, el miedo es del diablo, así es que es mejor que te desates de ese miedo y no tener miedo. Pero muchas veces nosotras mismas, ¿verdad? En vez de decir, soy una mujer de oración, soy mujer de bendición, soy mujer virtuosa, soy mujer próspera, soy mujer llena del Espíritu Santo, soy joya preciosa delante de Dios. ¿Qué decimos? Ay, no puedo, ay, no quiero, ay, no sé predicar. Pues nadie sabemos predicar. Es el Espíritu Santo, no es el hombre.
aunque tengan mucha academia, aunque hayan estudiado en las mejores escuelas académicas, bíblicas, no sé cómo se les llame, pero es el Espíritu Santo que los guía, es el Espíritu Santo que los llena, es el Espíritu Santo que les da palabra. A mí cuando la primera vez que me dijeron que iba a predicar, híjole, pues sí, me temblaba todo y aún me sigue temblando, mis hermanos, pero es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que siente uno. Y yo nunca dije, ay no, yo no voy a predicar, no puedo, no quiero. No, yo decía, Señor, ayúdame. Padre, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. A lo mejor no lo sé, mis hermanos. Yo a lo mejor oraba en mi carne, predicaba en mi carne. No lo sé, mis hermanos, no lo sé. Pero yo entendiendo esta palabra, yo lo hago para Dios, no para el hombre. No para que el hombre me aplauda, sino para que Dios me diga, buen sierva, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Por eso lo hago, porque le estoy sirviendo a Dios. Porque estar detrás de un púlpito es estar en la presencia de Dios, predicándole a Dios, sabiendo que Él puso esas palabras de aliento en nuestras vidas. Les voy a leer, ya para terminar, mis hermanos, Segunda de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpió de estas cosas, será instrumento para honra, santificada, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así es que, mis hermanos, si Dios ya nos ha limpiado, si Dios ya nos ha purificado, si Dios ya ha quitado la mala palabrería de nuestra boca, tengamos cuidado de no volver a lo mismo. Tengamos cuidado a no regresar al pasado. Tengamos mucho cuidado en nuestra forma de actuar. Por eso cada mañana, antes de salir de casa, ponernos en la presencia de Dios. O aunque estemos en nuestra casa, la oración principalmente. Poner nuestros piececitos abajo y orar. Primeramente antes de hacer todo. Para no caer en la tentación. Para que no, sí va a haber tentaciones, sí, yo lo sé. Yo lo sé que va a haber tentaciones. Y el enemigo va a querer que nos volvamos a ensuciar de lo que Dios ya nos ha limpiado. Pero si estamos en su presencia, Dios es escudo alrededor de nosotros. Dios es el que nos va a dar esa fuerza, esa fortaleza. Como dicen, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muchos sabemos ese versículo. Pues pongámoslo en práctica. De que Él es nuestra fortaleza, de que Él nos rodea junto con sus ángeles para no caer en el pecado, para no volver a ensuciarnos, para no volver al pasado, para no retroceder, sino que seguir en el camino angosto a la santidad, de la mano de nuestro buen Dios. Y somos esos voceros anunciando la palabra de Dios. Y es una bendición tan grande ser instrumento de Dios, ser esos barros de honra en las preciosas manos de nuestro Señor. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, que espero y haya sido de bendición, como a mí me fue de bendición a mi vida. Como Dios me habló, que sí era yo útil en sus manos. Nunca digamos que no somos útiles en las manos del Señor, porque sí lo somos. Porque con los dichos de nuestra boca nos atamos, mis hermanos. Y aquí me habló el Señor. Sí eres útil en mis manos, porque yo te llamé. Porque desde antes de que te formara en el vientre, desde antes que naciera, me dijo, yo ya te había escogido. Yo ya había puesto palabras en tu boca. Y así creamos que Él pone su mano en nuestra boca. Creámoslo, mi hermano, que el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad para poder dar vida, palabra de vida a todo aquel que la necesite.
Cerremos nuestros ojos, mis hermanos. Padre bendito, en el nombre de Jesús. En esta noche, Padre, yo te doy infinitas gracias. Gracias por esta palabra, Señor, que has traído, Señor, para todo aquel que le ha recibido en su corazón, Señor. Creyendo, Señor, que somos esos voceros, anunciando y predicando tu palabra. Creyendo, Padre, que tú pones esas palabras en nuestra boca. Creyendo que tu Espíritu Santo nos guía, Padre, para poder guiar, Señor, a todo aquel que la necesite, Señor, para ir por esas almas, Señor, que andan perdidas en el mundo. Somos esos voceros, Padre, y te damos infinitas gracias. Muchas gracias, mi Rey y mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi amado hermano. Gracias, mis amados hermanos. Gracias por estar conmigo en esta predicación. Y hoy vamos a pasar a otro momento de bendición, a otro momento en el que mi esposo les va a compartir las ofrendas, mis hermanos. Dios los bendiga y nos vemos mañana, primero Dios, en el nombre de Jesús. Amén. No les voy a compartir las ofrendas, no, porque esas son del Señor. Esas ofrendas son para el Señor y diezmar. Sí, yo vengo a recoger las ofrendas. Amén. Por eso es que en esta hora, les quiero mostrar algo que cuando uno aprende a diezmar o a ofrendar, el diezmo y la ofrenda es reconocer que Dios es el dueño de todo. Reconocer que Dios nos permite devolverle una parte de todo lo que Él nos da. De todo lo que el Señor derrama en nuestras vidas, en nuestras alacenas, el fruto de nuestros trabajos. Debemos aprender a ofrendar y a diezmar con un corazón alegre, no con un corazón herido. El dinero no es malo, mis hermanos, mis hermanas. El dinero no es malo. Es malo cuando lo utilizamos para cosas vanas del mundo, para emborracharnos, para drogarnos, para comprar placeres de nuestra carne. Eso es malo, el dinero es malo en ese sentido. Pero el dinero no debe de ser ni malo ni bueno. Debe de ser neutral. No debemos de que nuestro corazón vaya en pos de las riquezas, porque cuando vas en pos de las riquezas, pierdes la dirección. Si amamos al dinero, no amamos a Dios. Pero si amamos a Dios, Él nos dará recompensa, Él nos dará. Hago pausas porque se me va la voz. No crean que... Perdón. Cuando podemos entregar parte de nuestro dinero a Dios, estamos confiando en Él y rompiendo el poder del dinero en nuestras vidas. ¿Sí? Para que aprendamos más sobre ello, debemos de leer la palabra de Dios. Hay muchísimos versículos, hay muchísima enseñanza acerca de la ofrenda. No esperes a que el Señor te recompense con más dinero del que tú le das. Echa una mirada alrededor tuyo. Echa una mirada y verás que el Señor ya te está recompensando con lo que tú ofrendas y con lo que tú diezmas.
Espero me haya hecho entender. Vamos a orar para que el Señor nos siga bendiciendo. Como ya he sabido, nosotros toda la semana que tenemos nuestros estudios, nuestras predicaciones por internet, la mayoría guardamos la ofrenda al diezmo y el domingo la depositamos en el alfolí. Espero y lo estén haciendo, entonces vamos a guardar nuestras ofrendas para que el día de mañana podamos ofrendárselas al Señor, demostrándole nuestro amor. Mis hermanos, acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, quitamos de nuestro corazón, Padre, todo dejo de amargura, de problema, de discordia, todo problema, Señor, de carencia, de necesidad. Porque tú, Señor, que eres el creador de todo lo que nos rodea, Señor, de todo lo que llega a nuestras manos, Señor. Tú eres el hacedor de todas las cosas que nos hacen sentir cómodos. Tú eres el hacedor de estos siervos que te siguen. Tú eres el proveedor de las casas de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Tú eres ese proveedor que pone las alacenas de las casas de mis hermanos todos los alimentos. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.